Buenas tardes, soy el doctor Fernando Morales, médico radiólogo. Soy médico adscrito a los hospitales de oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y al Hospital Fundación Clínica Médica Sur. En esta ocasión vamos a hablar al respecto de la evaluación imagenológica multimodal en el melanoma y vamos a tocar algunas tópicos con respecto a modalidades de diagnóstico por imagen muy útiles justamente en el diagnóstico, manejo y evaluación de pronóstico en pacientes con melanoma. Primero que nada tenemos que estar en conocimiento que el melanoma es una de las enfermedades que por su agresividad celular tiene una capacidad de diseminación muy alta, tanto en forma local como a través del sistema linfático o hematológico. Es muy importante mencionar que en el diagnóstico de la enfermedad localizada, muchas veces las modalidades de diagnóstico implican la toma de biopsias, por ejemplo, y la determinación histológica de la extensión de la enfermedad primaria. En el caso de la enfermedad metastásica, tenemos una serie de modalidades de estudio muy útiles para la determinación de la diseminación y los sitios de actividad metastásica por melanoma. Es importante también tener en conocimiento que el melanoma, al tener una actividad biológica muy importante de reproducción celular y por tanto de diseminación a través de las diferentes vías, tenemos muchos órganos que pueden estar involucrados en la diseminación de las metástasis. Algunos de los órganos más frecuentemente involucrados son, por ejemplo, las glándulas suprarrenales, el hígado, el vaso y el sistema nervioso central, por mencionar algunos. El melanoma metastásico morfológicamente puede manifestarse radiológicamente como presencia de lesiones que pueden tener conformaciones sólidas o quísticas. Es importante mencionar que dependiendo de la modalidad de estudio por imagen a través de las cuales las estemos evaluando, el comportamiento de dichas lesiones puede ser de diferentes maneras. De tal manera que en la tomografía computada y en la resonancia magnética, las lesiones metastásicas pueden tener diferentes comportamientos dependiendo de la modalidad de estudio con las cuales las estemos estudiando. En el caso de la tomografía computarizada y de la manifestación de lesiones metastásicas por melanoma de tipo sólido, estas lesiones pueden comportarse como imágenes o lesiones de comportamientos hipodensos o isodensos. El grado de reforzamiento con el medio de contraste endovascular puede ser variable. Es importante mencionar que son lesiones que habitualmente tienen un componente vascular importante, por lo que el reforzamiento de dichas lesiones hay que ser considerado. ¿Por qué? Porque también igualmente puede ser en forma significativa el patrón de reforzamiento de las lesiones metastásicas. En las imágenes que tenemos en pantalla, tenemos ejemplos de tomografía computarizada a nivel abdominal, donde podemos identificar que en la glándula suprarrenal en el lado izquierdo existe un incremento anormal en el tamaño de dicha glándula. Este crecimiento está condicionado por la presencia de una tumoración de conformación sólida y con una densidad heterogénea, cuyo patrón de reforzamiento, como podemos ver en la imagen contrastada intravascular, es igualmente heterogéneo. Por lo tanto, entonces, es importante mencionar que el patrón de reforzamiento de dichas lesiones es de comportamiento en muchas de las ocasiones heterogéneo. En el caso de lesiones de comportamiento quístico relacionadas con metástasis por melanoma, sabemos que las lesiones quísticas habitualmente tienen densidades hipodensas, cuyas atenuaciones oscilan en los rangos líquidos y que con el medio de contraste no van a demostrar como tal un reforzamiento. En las imágenes podemos ver imágenes hipodensas dependientes del polo inferior del vaso,
cuya naturaleza morfológica, en este caso en la tomografía, corresponden a imágenes de conformaciones quísticas, paredes delgadas, contenidos hipodensos con una densidad homogénea y que con el medio de contraste no presentan reforzamientos. Por lo tanto, entonces, es imperativo saber que las metástasis por melanoma se pueden manifestar como lesiones sólidas, pero también como lesiones quísticas. Por lo tanto, entonces, el antecedente de una neoplasia primaria debida a melanoma puede manifestarse de estas dos maneras. Dentro de las modalidades de estudio que tenemos para el diagnóstico, estadificación y reestadificación del melanoma, en los últimos años, con el advenimiento de la imagen híbrida, la imagen molecular PET ha dado muchísima información y pauta en cuanto al manejo, diagnóstico, seguimiento, estadificación y reestadificación de los pacientes con melanoma. ¿Qué utilidad puede tener esta modalidad de estudio? En el caso del PET, es una modalidad de estudio que puede ser muy útil en la determinación de la recurrencia en el caso del melanoma. ¿A qué me refiero? Pacientes que en algún momento han cursado con dicha enfermedad y que eventualmente pueden manifestar enfermedad de tipo recurrente, es decir, enfermedad de nueva aparición una vez transcurrido cierto periodo libre de enfermedad. El PET-CT nos puede ayudar a detectar de manera rápida y oportuna la presencia de dichas lesiones. Muy importante también mencionar que no solamente tenemos dentro del arsenal de modalidades de diagnóstico, en este caso laboratoriales, nos pueden ayudar ciertos marcadores tumorales que cuando se elevan nos pueden justamente orientar sobre la presencia del melanoma activo. El PET-CT es una de las herramientas que es muy útil para hacer la correlación entre la elevación de los marcadores tumorales y la confirmación, por ejemplo, de actividad tumoral. El PET-CT también nos ayuda mucho, por ejemplo, en la evaluación de hallazgos radiológicos no concluyentes. Es bien sabido que muchas veces los pacientes con antecedentes oncológicos y con enfermedades de índole neoplásico pueden tener sobreposición de patologías, tanto benignas como malignas, lo que representa un gran reto para el radiólogo, el imagenólogo, en la determinación si dichas lesiones corresponden o no a enfermedad metastásica. Por lo tanto, el PET, con la utilidad que tiene en la determinación de actividad tumoral, nos puede ser muy útil en la determinación de dicha presencia de actividad tumoral. Como hemos mencionado, la utilidad de estas imágenes de tipo moleculares nos ayudan mucho al reestadiaje, pero también para la valoración de la respuesta a tratamiento de los pacientes. Es bien sabido que las metástasis de melanoma son muy ávidas por radiotrazadores que son muy útiles para la determinación de la actividad metabólica en las lesiones metastásicas. Por lo tanto, entonces, cuando queremos evaluar la respuesta a los tratamientos, no solamente podemos valernos de tomografía computarizada o de resonancia magnética como modalidades de estudio. Si tenemos acceso a modalidades de diagnóstico híbridas, como la imagen que nos provee el PET-CT, pueden igualmente ser muy útiles en valoración de la respuesta al tratamiento. Algunas acotaciones que tenemos que tener en cuenta es que el melanoma es importante que su diagnóstico sea de manera precoz y que el estadiaje de la enfermedad inicial puede ser determinante en cuanto a las conductas terapéuticas que va a seguir el paciente. Por lo tanto, entonces, determinar de manera oportuna la actividad tumoral metastásica es de vital importancia justamente para implantar o instaurar medidas terapéuticas que mejoren la sobrevida del paciente. Sabemos
que el melanoma es una de las enfermedades oncológicas más agresivas y desgraciadamente de peor pronóstico. Por lo tanto, entonces, la labor que desempeñan los servicios de imagenología en la estadificación o restadificación de la enfermedad son muy trascendentales. Importante también mencionar que en el caso de la detección inicial, es decir, del estadiaje inicial del paciente, va a ser determinante para que el resto de especialistas en el manejo del paciente oncológico con melanoma pueda instaurar terapéuticas dirigidas a corregir o a mejorar la sobrevida de los pacientes. No olvidemos que el melanoma tiene una alta probabilidad de metastatizar por vía hematológica o por vía linfática. Estas modalidades de estudio son muy útiles, por ejemplo, para evaluar la diseminación hematógena o la diseminación linfática de la enfermedad. Como hemos mencionado, en la evaluación de la terapéutica aplicada a los pacientes como quimioterapia o inmunoterapia, igualmente es de utilidad para evaluar la respuesta a los tratamientos. Dentro del grupo de radiofármacos que tenemos disponibles en el mercado para la evaluación del melanoma, tenemos el FDG. El FDG ha demostrado ser uno de los radiofármacos cuya capacidad de fijación a las células metastásicas o células de comportamiento maligno es muy ávido en el caso de los pacientes con melanoma. De hecho, es uno de los radiotrazadores más útiles en el mercado para el seguimiento de este tipo de pacientes. Las metástasis y las lesiones originadas de melanoma son muy ávidas justamente a la captación con el FDG. Por lo tanto, entonces, tener acceso a este radiotrazador para el seguimiento, manejo y tratamiento de dichos pacientes puede ser muy útil en la evaluación de dicha enfermedad. Tenemos otras modalidades de diagnóstico, como por ejemplo la resonancia magnética. La resonancia magnética es muy útil para la evaluación, por ejemplo, de la actividad tumoral por melanoma a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, entonces, debemos estar en el acto de conocimiento de que en la evaluación de la enfermedad del sistema nervioso central, la resonancia magnética es una de las mejores herramientas para evaluar la enfermedad. Vamos a presentar ahora una serie de casos recolectados de la experiencia que hemos tenido a lo largo de este tiempo en los centros de diagnóstico en los cuales tenemos la oportunidad de tener acceso a la imagen PET y específicamente utilizando el radiotrazador 18 FDG, en los casos de pacientes con melanoma. En esta diapositiva podemos ver que existen zonas de hipercaptación anormal del radiotrazador. En la primera imagen podemos ver reconstrucciones tridimensionales donde visualizamos la hipercaptación anormal del FDG en sitios con presencia de actividad tumoral. En la primera imagen podemos ver hipercaptación en ganglios de la región infraclavicular y axilar derecha. Igualmente, podemos ver hipercaptaciones que se proyectan a nivel del hemitórax derecho y que corresponden justamente a sitios de actividad tumoral por melanoma. En la siguiente imagen, en el círculo amarillo, identificamos una tumoración. Esta tumoración en situación del macizo facial en su lado derecho corresponde justamente a un melanoma primario originado a nivel del seno maxilar en su lado derecho. Esta hipercaptación demuestra el hipermetabolismo que tienen las neoplasias originadas, en este caso, de los melanocitos, que son muy ávidos por el 18-FDG. Muy importante mencionar que en el análisis de los casos de pacientes oncológicos
podemos tener sobreposición de otras entidades patológicas. Por ejemplo, vean en la primera imagen de esta diapositiva, donde vemos hipercaptaciones con el 18-FDG a nivel de la columna dorsal. Estas hipercaptaciones que se consideran en un terreno patológico corresponden más bien a cambios por artropatía degenerativa. Por lo tanto, entonces, el radiólogo tiene que estar familiarizado no solamente con las captaciones anormales en entidades oncológicas del 18-FDG, por ejemplo, sino también tiene que estar familiarizado con otras entidades patológicas que pueden simular captaciones debidas a otras entidades no precisamente oncológicas y que en este caso pueden corresponder a artropatía degenerativa correspondiente a un proceso inflamatorio. En la segunda imagen de esta diapositiva podemos identificar captaciones anómalas en diferentes sitios. Estas captaciones se ubican, por ejemplo, a nivel de la región supraclavicular en el lado derecho y podemos identificar que existen múltiples zonas de hipercaptación a nivel de las estaciones ganglionares del mediastino. Este caso justamente corresponde a un paciente con importante actividad metastásica a nivel de los ganglios mediastinales, pero también con diseminación a nivel de los ganglios supraclaviculares derechos. El melanoma es una de las entidades patológicas que tiene la capacidad de diseminación a muchos órganos del cuerpo. Por lo tanto, entonces, no solamente incluimos en la revisión de la patología metastásica órganos, digamos que más comunes como sitios de diseminación, sino que también hay que ser muy observadores a la hora de determinar otros sitios menos comunes de actividad metastásica por melanoma. En estas imágenes estamos viendo zonas de hipercaptación del radiotrazador 18-PDG a nivel de los riñones. Estas hipercaptaciones no se consideran fisiológicas en este caso específico porque podemos determinar que existen zonas de hipercaptaciones focales señaladas con las flechas amarillas que corresponden a metástasis a nivel del parénquima de ambos riñones. Por lo tanto, entonces, existen órganos menos comunes o menos habituales que pueden ser también asiento de sitios de metástasis. En la zona central, a nivel del mediastino, identificamos una lesión de mucho mayor tamaño y volumen que tiene igualmente una hipercaptación anormal que corresponde a un conglomerado ganglionar mediastinal como sitio de actividad metastásica. Tenemos aquí otras imágenes. Aquí es igualmente importante mencionar que en el análisis de la revisión de los casos de imagen molecular debemos tomar en cuenta que podemos encontrarnos con enfermedades no oncológicas que igualmente pueden ser sitios de hipercaptación del radiotrazador. En la imagen estamos viendo imágenes de hipercaptación a nivel de las articulaciones de la columna dorsal y a nivel de la articulación vértebro-costal. Estas hipercaptaciones señaladas con las flechas amarillas corresponden a otras entidades que no tienen que ver en este justo caso con enfermedad metastásica, pero que podemos encontrarlas como parte del análisis de las enfermedades y que hay que tenerlos en cuenta para no confundirlos como sitios de actividad tumoral. En la parte superior izquierda vemos que existe una hipercaptación difusa a nivel de uno de los arcos costales superiores. Esta captación anómala en dicha costilla igualmente corresponde a una captación anormal, que en este caso específico sí correspondió a un sitio de actividad tumoral ósea en un paciente con melanoma. Como les he mencionado, dentro del análisis de las imágenes híbridas podemos encontrar a veces hallazgos incidentales. Por ejemplo, en la imagen que tenemos de su lado derecho, donde podemos identificar cómo existe una hipercaptación muy marcada de trayectos vasculares. Este paciente no solamente tenía enfermedad metastásica a nivel de los ganglios del retroperitoneo,
sino que también estaba cursando con una enfermedad relacionada con arteritis. Las arteritis, en este caso, vean la extensión que tiene tan importante de la captación del radiotrazador a nivel de los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos se ubican a nivel del cuello, a nivel de los vasos claviculares, a nivel de la aorta prácticamente en toda su extensión, con compromiso hasta los vasos ilíacos. Por lo tanto, entonces, en el análisis de estos casos tenemos que igualmente estar conscientes que podemos encontrarnos hallazgos que muchas veces se sobreponen a la enfermedad oncológica y que el radiólogo tendrá que estar familiarizado con estas entidades patológicas. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros pacientes no solamente son portadores de cáncer, sino que también dentro de sus antecedentes personales patológicos pueden tener otras entidades que pueden ser causa de enfermedad y que en este caso, utilizando imagen molecular, también pueden demostrar sitios de enfermedad, pero no relacionada con enfermedad oncológica. Estos casos que estamos viendo en la pantalla, en su lado izquierdo, la primera imagen corresponde a un paciente con neumonía. Este paciente es un paciente de seguimiento de melanoma, pero que en el protocolo de seguimiento de estos pacientes y justamente ante los casos que tuvimos de neumonías por COVID, fueron pacientes que no fueron excluidos justamente de infectarse por neumonía atípica. Por lo tanto, entonces, dentro del seguimiento de estos pacientes, no solamente llegamos a encontrar hallazgos oncológicos, sino que en ese caso específico vemos hipercaptaciones multifocales en el parénquima de ambos pulmones que correspondieron a sitios de consolidaciones que en este caso fueron más bien relacionados con una neumonía atípica de focos múltiples en un paciente con antecedente de melanoma. Por lo tanto, entonces, la sobreposición de este tipo de hallazgos tendrá que hacerse igualmente con mucho detenimiento, con mucho detalle, para no llegar a confundir enfermedad oncológica con enfermedad no oncológica. En la segunda imagen de esta diapositiva vemos una zona de hipercaptación focal que justamente se encuentra en situación retrocardíaca. Esta zona que correspondió a un sitio de actividad tumoral probablemente haya pasado desapercibida en otras condiciones por el tamaño tan pequeño de la lesión y también por la ubicación anatómica de la misma. En el caso del PET con 18-FDG y por la alta avidez que tiene dicho radiofármaco por los sitios de actividad metastásica, puede ayudar a identificar sitios que probablemente en otras condiciones sean muy difíciles de identificar y que puedan inclusive pasar desapercibidos a la vista habitual. Por lo tanto, entonces, hacer uso de este tipo de aplicaciones de modalidades de diagnóstico nos pueden, por supuesto, ayudar a mejorar mucho la percepción que tenemos de los sitios de actividad metastásica. Este caso corresponde a a dos sitios de captaciones anormales a nivel de la glándula mamaria. Es bien sabido, por ejemplo, que el melanoma puede diseminarse a sitios inclusive poco comunes como a nivel de la glándula mamaria. En casos muy avanzados de enfermedad metastásica por melanoma, nos llegaríamos inclusive a sorprender de los sitios que pueden tener enfermedad metastásica y que en otras condiciones o en otras entidades oncológicas a lo mejor y no fueran tan significativos. Pero en el caso del melanoma, estos pacientes desgraciadamente desarrollan enfermedad metastásica, inclusive hasta en los sitios menos sospechados. La glándula mamaria no es la excepción. Y en este caso específico, en el que podemos visualizar que la densidad del tejido glandular en ambas mamas es extremadamente denso, podemos pasar incluso desapercibido la presencia de enfermedad metastásica, en este caso a nivel de la glándula mamaria. Por lo tanto, entonces, una de estas modalidades de estudio como el PET-CT
nos puede ayudar mucho justamente a identificar metástasis que en otras condiciones no visualizaríamos o por lo menos nos costarían mucho más trabajo en identificarlas. Podemos ver cómo existen dos zonas de hipercaptación anormal del radiofármaco a nivel de la glándula mamaria. El melanoma puede manifestarse como pequeñas lesiones, algunas de ellas, como he mencionado, inclusive de muy pequeñito tamaño, que pueden incluso pasar desapercibidas. Pero existen casos en los cuales las metástasis pueden alcanzar inclusive dimensiones bastante significativas. En la imagen podemos observar con la flecha azul una masa que se sitúa a nivel del pulmón en su lado izquierdo. Esta masa, que es hipermetabólica, tiene una captación bastante significativa del radiotrazador y justamente ha correspondido con una metástasis hipercaptante por melanoma. Y no solamente hay actividad por esta tumoración metastásica en el pulmón izquierdo. En la siguiente imagen podemos ver con las flechas azules que existen zonas de hipercaptación a nivel de ganglios linfáticos. Estos ganglios linfáticos correspondieron a sitios de metástasis a nivel ganglionar, en el mediastino, en las estaciones paratraqueales inferiores, peribronquiales en el hilio pulmonar izquierdo, que igualmente son sitios de actividad tumoral metastásica por melanoma. Estos casos igualmente son muy impresionantes cuando nosotros hacemos el análisis de la magnitud que puede tener la diseminación por el melanoma. Podemos encontrarnos casos en los cuales podamos tener una diseminación tan extensa a cadenas ganglionares que, repito, que en otros casos oncológicos pudieran no estar del todo involucrados. Sin embargo, en pacientes con melanoma, la afección de cadenas ganglionares múltiples puede ser que exista y tener este tipo de patrones de comportamiento tan extensos de diseminación de la enfermedad metastásica. Podemos observar en estas dos imágenes cómo hay hipercaptación multifocales con una avidez muy alta por el radiotrazador en sitios de actividad ganglionar por melanoma. Prácticamente tenemos involucro de muchas estaciones ganglionares a nivel del cuello, a nivel de las axilas, mediastino, retroperitoneo y diferentes estaciones a nivel de las estaciones pélvicas. Tenemos otras imágenes en las cuales identificamos múltiples zonas de hipercaptación anormal del radiotrazador, en este caso igualmente por 18-FDG, en el cual corresponden a sitios de actividad metastásica ganglionar múltiple en diferentes estaciones a nivel del cuello, a nivel mediastinal, retroperitoneo e inclusive podemos ver sitios de hipercaptación anormal a nivel del hígado y del vaso, todos ellos como sitios de enfermedad metastásica. En estas reconstrucciones, igualmente visualmente muy llamativas, podemos identificar que existen múltiples zonas de captación en diferentes situaciones anatómicas. Con las flechas verdes en la imagen de su izquierda, podemos observar que existen hipercaptaciones anormales en órganos que habitualmente captan de manera fisiológica el 18-FDG. Recordemos que el 18-FDG es un radiotrazador que tiene captación a nivel de los riñones, de la vía urinaria y de la vejiga. Sin embargo, podemos a pesar de ello identificar que existen zonas de hipercaptación inclusive mayor a la captación fisiológica de estos órganos que corresponden con sitios de actividad tumoral. En la imagen de su derecha, igualmente, observamos diferentes estaciones ganglionares como sitios de actividad tumoral.
todos ellos con hipercaptación anómala del radiotrazador 18FDG, que podemos observarlos en diferentes estaciones supra e infraclaviculares derechas, múltiples estaciones ganglionares a nivel del mediastino involucradas en sitios anómalos de captación por metástasis de melanoma. Siguientes imágenes. Vemos que también el melanoma puede metastatizar a los huesos. En el caso de las lesiones óseas, el melanoma puede condicionar la aparición de lesiones de tipo lítico. En el caso de las lesiones de mayor tamaño, puede haber desarrollo de componentes de tejido blando que condicionen la osteólisis de los sitios en los cuales se encuentran contenidas dichas metástasis. El detalle es que cuando las lesiones metastásicas óseas son de muy pequeñito tamaño, igualmente pueden pasar desapercibidas e inclusive confundirse con otras entidades patológicas. El 18FDG ayuda en gran medida a determinar la extensión de las metástasis óseas, inclusive con muchísimo mayor facilidad que otras modalidades de estudio, gracias a que la hipercaptación de dichos elementos óseos es muy evidente en los casos de melanoma con actividad metastásica ósea. En las imágenes podemos identificar múltiples sitios de hipercaptación del radiofármaco en diferentes elementos estructurales óseos, a nivel de la columna cervical, dorsal, lumbar, e inclusive también podemos verlos a nivel de los húmeros, escápulas. También vemos otras zonas de hipercaptación a nivel del sacro, huesos de la pelvis, ambos fémur, y también vemos hipercaptaciones a nivel de estaciones ganglionares a nivel del mediastino, todos ellos correspondientes a sitios de actividad igualmente metastásicos. En estas imágenes podemos identificar igualmente múltiples sitios de enfermedad metastásica. Estas metástasis, como podemos identificar, se pueden visualizar en diferentes sitios o en diferentes estaciones ganglionares. Como hemos mencionado, el evaluar el grado de captación de las metástasis, la reducción o el aumento de la captación como respuesta, por ejemplo, a un tratamiento, nos puede ayudar mucho a determinar la efectividad de los tratamientos que está llevando nuestros pacientes. De tal manera que cuando estos valores o grados de captación se reducen, muy probablemente estemos ante casos de respuesta al tratamiento. E inclusive en casos en los cuales definitivamente ya no haya captación significativa, es decir, haya hipometabolismo de las metástasis, pudiéramos estar ante casos de respuesta favorable a los tratamientos. Por lo tanto, entonces, el radiólogo o los médicos implicados en el análisis de dichas imágenes tienen que estar muy familiarizados en el grado de captación de las lesiones. No solamente es identificar qué brilla o qué no brilla, es decir, qué capta o qué no capta con el radiotrazador, sino también es muy importante establecer el grado de captación de dichas lesiones, valiéndonos de herramientas que nos permiten evaluar el grado de captación mediante una escala o valores numéricos de dichas lesiones. De esta manera, podemos hacer un análisis mucho más objetivo y no solamente visual de la respuesta a los tratamientos. En estas imágenes vemos un conglomerado ganglionar a nivel de la raíz mesentérica en la imagen de su lado izquierdo. Está señalado con flechas blancas una zona de hipercaptación en la raíz mesentérica que corresponde a un conglomerado ganglionar metastásico en dicha situación que probablemente en otras circunstancias, si no somos observadores, pudiera pasar desapercibido. Por lo tanto, entonces, la captación en este caso, pues es muy útil para determinar el sitio de actividad tumoral y evaluar el grado de captación de las metástasis.
En la siguiente imagen de su lado derecho y con flechas negras tenemos igualmente sitios de actividad metastásica ganglionar múltiple a nivel del retroperitoneo que corresponden a sitios de metástasis. Tenemos imágenes igualmente en reconstrucciones sagitales donde podemos ver zonas de hipercaptación anormal en sitios de actividad tumoral por metástasis a nivel del retroperitoneo. Justamente estos sitios de actividad metastásica en otros casos pudieran pasar desapercibidos, en algunos casos pudieran ser fácilmente identificables, pero con la ayuda de los radiotrazadores podemos visualizar con una muchísimo mayor facilidad los sitios de actividad tumoral y poder determinar mediante la evaluación del grado de captación de los mismos el sitio o la magnitud de la actividad que estamos viendo en estas zonas o localizaciones de metástasis. En estas imágenes, igualmente, estamos visualizando donde están señalados con flechas los sitios de enfermedad metastásica, algunos probablemente muy evidentes y otros a lo mejor no tanto. De esta manera, el PET-CT, gracias a estas aplicaciones que tiene y la facilidad para la determinación de enfermedad, pues nos puede ser muy útil en una evaluación integral de la actividad metastásica. En estas imágenes tenemos unas reconstrucciones en volumetría de ambos pulmones, en las cuales podemos observar que el paciente no solamente tiene una enfermedad neumónica, tiene varias zonas de consolidaciones pulmonares en las cuales llama mucho la atención que existe una zona de hipercaptación focal en el pulmón en el lado derecho. Esta zona de hipercaptación focal correspondió a un sitio de enfermedad que, en el caso del melanoma, igual que otras entidades patológicas, puede pasar inclusive desapercibida por encontrarse ensombrecida en sitios de consolidaciones pulmonares. El PET-CT nos puede ayudar mucho a determinar y poder discriminar la presencia de lesiones que estén incluidas o contenidas en sitios de consolidaciones pulmonares, gracias a que la captación muchas veces de las lesiones sobrepasa en gran medida a la captación que puede ser debida, por ejemplo, a un proceso inflamatorio o infeccioso en el pulmón. El radiólogo tendrá que estar muy entrenado, muy familiarizado con la presencia de dichas captaciones para poder determinar a qué captaciones corresponden a las de enfermedad tumoral y a qué captaciones corresponden sitios, por ejemplo, de neumonías. Tenemos en estas imágenes hipercaptaciones a nivel de las estaciones ganglionares pélvicas, donde podemos identificar que existe actividad tumoral a nivel de las estaciones ilíacas primitivas, ilíacas internas, por mencionar algunos. Todos ellos igualmente son sitios de actividad tumoral metastásica por melanoma. A veces los pacientes, como hemos mencionado, pueden tener sobreposición de otras entidades patológicas. En las imágenes que tienen en su lado derecho, podemos visualizar que existe una hipercaptación a nivel de lo que corresponde a la vena cava superior. Esta hipercaptación no corresponde a un sitio de actividad tumoral, más bien es un paciente que tiene una secuela, en este caso por trombosis, la cual ha desarrollado un proceso inflamatorio de evolución crónica en un sitio de trombosis a nivel de la vena cava superior. Este tipo de hallazgos hay que tenerlos en cuenta. Yo diría que en no pocas ocasiones los pacientes oncológicos son muy susceptibles a tener anomalías vasculares como consecuencias de la cateterización o la punción repetitiva de elementos vasculares. Estos elementos vasculares eventualmente se pueden complicar, como por ejemplo por trombosis,
y por lo tanto desarrollar trombos crónicos que pueden ser sitios de captación. Por lo tanto, entonces, en la evaluación de dichos casos, es importante determinar si esas zonas de captación corresponden a sitios de actividad tumoral o están relacionados, como por ejemplo en estos casos, con efectos trombóticos o secuelas postrombóticas que también van a demostrar ciertos grados de captación con el radiotrazador. Importante mencionar que no solamente vamos a encontrar este tipo de entidades patológicas sobrepuestas. A veces hay otros pacientes que pueden tener otras entidades patológicas que pueden demostrar ciertos grados de captación. Vean, por ejemplo, en la imagen de su lado izquierdo, donde está la flecha roja, que existe una hipercaptación a nivel del lóbulo superior en el lado derecho del pulmón, que corresponde a un sitio de actividad tumoral. Y no solamente hay ahí captación anormal, hay una zona de captación focalizada en una estación ganglionar a nivel del mediastino. Importante también mencionar que este paciente, en este caso, tiene un aneurisma de la aorta abdominal. Este aneurisma tiene cierto grado de captación porque tiene secuelas o cambios asociados a trombosis de dicho segmento aneurismático. Estos aneurismas, por lo tanto, igualmente pueden tener ciertos grados de captación como respuesta al proceso inflamatorio que allí se encuentra asociado. Tenemos casos en los cuales también la pleura puede ser un órgano que esté involucrado en sitios de actividad tumoral. El melanoma, como hemos mencionado, no solamente puede involucrar ganglios linfáticos, órganos sólidos, diferentes órganos como los que hemos mencionado en las diapositivas previas. En este caso tenemos actividad tumoral a nivel pleural en su lado izquierdo, donde podemos reconocer que existe un engrosamiento de la superficie pleural con reducción del tamaño pulmonar, pero que en este caso se debió a sitios de actividad tumoral por melanoma a nivel de la pleura. Por lo tanto, entonces, en la evaluación de la enfermedad metastásica pleural, el PET-CT también ha demostrado ser muy útil en la evaluación de dichos sitios de enfermedad metastásica. Otros órganos menos comunes y que también, por supuesto, pueden ser asiento de metástasis. Por ejemplo, en la primera imagen podemos ver un sitio de actividad metastásica a nivel del cuello en su región más profunda. Este sitio de actividad metastásica probablemente haya pasado desapercibido en otras condiciones al encontrarse en un sitio poco valorable o poco caracterizable por estudios convencionales, de tal manera que gracias al PET-CT y a sus aplicaciones de imagen molecular con 18-FDG, podemos reconocer de manera muy fácil, de una forma muy práctica, que existe una hipercaptación a nivel de la región cervical profunda y que igualmente está en relación a actividad tumoral. En las siguientes imágenes vemos cómo existe una hipercaptación anormal a nivel del encéfalo. Esta metástasis se encuentra a nivel del frontal. Ese lóbulo frontal tiene una zona de hipercaptación focal marcada con la flecha roja y que corresponde a sitio de actividad tumoral. Y no solamente eso, este paciente tiene un conglomerado ganglionar a nivel de la base del cuello en su lado derecho como sitios de actividad tumoral. En la última imagen de su lado derecho, vemos cómo el paciente tiene múltiples zonas de hipercaptación a nivel de la base del cuello, del hígado y de diferentes elementos óseos de la columna dorsolumbar y los huesos pélvicos, todos ellos con hipercaptaciones multifocales por actividad tumoral. Gracias a las aplicaciones que tenemos hoy en día, podemos hacer reconstrucciones de diferentes sitios de actividad tumoral.
En estos casos vemos reconstrucciones en las cuales podemos identificar la presencia de lesiones, las cuales pueden ser perfectamente visibles con estudios, por ejemplo, de tomografía, y que si le sumamos las bondades de la imagen molecular, podemos reconocer con mucha mayor facilidad la conformación y los grados de captación de dichas lesiones. Podemos reconocer que en ambos pulmones existen lesiones que demuestran una importante captación del radiotrazador en estos casos de metástasis pulmonares. Y en la parte inferior podemos reconocer que existe una metástasis a nivel de la glándula suprarrenal derecha. Estos casos corresponden a sitios de metástasis óseas múltiples, donde, como hemos mencionado, los sitios de actividad tumoral pudieran pasar muchas veces desapercibidos y que inclusive para hacer el análisis de dichas metástasis puede resultar de repente pues difícil o a veces un tanto complicado, sobre todo en el caso de cuando tenemos muchas lesiones, sobre todo cuando son incontables. Este tipo de sitios de actividad metastásica múltiple pueden representar un verdadero reto para el observador para poder determinar dónde se encuentran las metástasis y poder evaluar cuáles son los grados de captación de los mismos, las respuestas a los diferentes tratamientos y poder determinar si las conductas terapéuticas han sido efectivas o no. En las imágenes estamos viendo muchas zonas de hipercaptación multifocales en diferentes elementos óseos a nivel de la columna, elementos óseos como el esternón, a nivel de la columna cervical, dorsal, diferentes costillas, diferentes huesos a nivel de la pelvis, todos ellos por actividad metastásica a nivel óseo. En estas imágenes visualizamos diferentes conglomerados ganglionares a nivel del retroperitoneo en la imagen de su lado derecho, todos ellos correspondientes con metástasis. Es muy importante mencionar que las metástasis por melanoma eventualmente pueden adquirir unos tamaños considerables e inclusive llegar a formar conglomerados que se fusionan entre ellos para formar lesiones de mucho mayor tamaño, de mucho mayor volumen y que es importante esclarecer y determinar cuáles son los sitios de enfermedad metastásicos. El PET-CT nos ayuda mucho a reconocer dichas lesiones, no solamente desde la parte morfológica, sino también desde la parte funcional, estableciendo los diferentes grados de captación de dichas lesiones. En la imagen de su lado izquierdo vemos encerrado en un óvalo rojo la hipofuncionalidad del riñón izquierdo. Esta hipofuncionalidad fue más bien un hallazgo incidental en el que no solamente pudimos evaluar la enfermedad metastásica a nivel óseo pélvico o a nivel de las estaciones ganglionares de la pelvis, sino también inclusive de manera un tanto incidental, podemos determinar el grado de funcionalidad de diferentes órganos, en este caso del riñón izquierdo, como comparativamente con el riñón derecho tiene un menor grado de captación, lo que nos habla de que ese riñón tiene hipofuncionalidad relacionada con una menor captación del radiofármaco. Otros sitios de actividad tumoral hemos mencionado a nivel encefálico, específicamente en la imagen de su lado izquierdo, vemos zonas de hipercaptación a nivel subcortical y que estas correspondieron igualmente a sitios de metástasis cerebrales. En la segunda imagen tenemos hipercaptaciones a nivel de espacios cervicales y también una hipercaptación a nivel pulmonar. Estos sitios de metástasis probablemente, como hemos mencionado, requieran el análisis mucho más cuidadoso del análisis morfológico por tomografía computarizada convencional, pero que es o puede ser facilitado por imagen molecular para poder determinar la existencia de dichas lesiones con una mayor practicidad.
En esta imagen vemos que existe actividad tumoral pulmonar con zonas de hipercaptación a nivel del lóbulo inferior en el pulmón en su lado derecho. Esta zona igualmente por actividad metastásica. En conclusión, el melanoma en sus diferentes formas y específicamente en su forma de metástasis, es muy importante que la determinación mediante los estudios radiológicos sea tomado pues con el debido, la debida importancia que ello corresponde. Es un verdadero desafío para el radiólogo y el imagenólogo conocer el arsenal de modalidades de diagnóstico que tiene para la determinación de la enfermedad oncológica por melanoma. Debe de estar familiarizado con estas modalidades de estudio que, como repito, en la mayoría de los centros que ya tenemos sitios de manejo de pacientes oncológicos, pues se convierten en el pan de todos los días para poder evaluar los casos de dichos pacientes. Eventualmente, estoy seguro, estas modalidades de estudio con el paso del tiempo irán ganando adeptos dentro de la población médica y dentro de la población de los pacientes, haciéndose seguramente cada vez más común la disponibilidad de dichas modalidades de estudio. En la medida que el radiólogo esté familiarizado con estas imágenes y que lo tenga en cuenta como modalidades de diagnóstico disponibles para la evaluación de la enfermedad oncológica, pues debe de ser tomado en cuenta y no tomarnos por sorpresa la existencia de dichas modalidades de estudio. Por lo tanto, entonces, dentro de el estudio que nosotros realizamos como especialistas, debemos de estar familiarizados con este tipo de imágenes y estar en el acto consciente de la gran utilidad que pueden tener para la evaluación del paciente oncológico. Todo esto, como bien sabemos, son gracias justamente a las aplicaciones, descubrimientos de dos personas que seguramente reconocemos de manera bastante bien. Marie Curie y Wilhelm Conrad Röntgen, a los cuales justamente debemos, gracias a sus descubrimientos, el hecho de que hoy podemos evaluar a la enfermedad desde el punto de vista morfológico, pero también funcional. Gracias a los descubrimientos de estas personas, podemos hoy hacer uso de herramientas tecnológicas muy sofisticadas y muy completas para hacer la evaluación cada vez más cuidadosa, completa, detallada e integral del paciente oncológico, no solamente desde la enfermedad como el melanoma, como los casos que hemos compartido, sino también en el espectro de todas las enfermedades oncológicas que pueden beneficiarse por estas modalidades de estudio. Agradezco la invitación al comité organizador del Congreso de Imagenología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, quedando agradecido por dicha invitación a compartirles lo que realizamos en nuestro día a día en nuestros centros de trabajo, invitándolos a despertar el interés en ustedes por el conocimiento cada vez mayor de todo el arsenal y modalidades de diagnóstico por imagen que tenemos en los diferentes centros de trabajo. Y por supuesto, haciendo que despertarles la inquietud por conocer cada vez más de estas modalidades de diagnóstico y no caer en el desconocimiento de la existencia de las mismas. Agradezco el favor de su atención y les agradezco la invitación nuevamente a dicho evento a participar en el mismo. Muchas gracias.